Bien, buenas tardes. Voy a ir rápido para cumplir con el tiempo. Lo primero que diría en materia de financiamiento público a los partidos políticos, o en general de cómo se financian los partidos en las democracias, es uno, se trata de una necesidad estructural. No es un asunto vernáculo mexicano, latinoamericano. En toda democracia donde hay elecciones competidas genuinas, los actores políticos requieren dinero. Y la manera en que se regula la forma en que el dinero llega a la política es una decisión política, no técnica. Voy a ponerlo en dos extremos. Tenemos el modelo norteamericano, donde el mercado es el que decide quién tiene más dinero y quién no. Quizá por eso nadie que no haya tenido fondos multimillonarios ha ganado una elección en Estados Unidos en décadas. ¿Quién pone ese dinero? Pues los grandes aportantes, generalmente. Y tenemos un modelo pues que tiene una inspiración más de origen en algunos países europeos y que nosotros retomamos como país, que pone el énfasis en el financiamiento público y la equidad. Porque acuerden que el mercado, una de las cosas que no ha resuelto nunca es el tema de la equidad y de la asignación equitativa de recursos. Jamás en la historia del capitalismo lo ha resuelto y no lo va a resolver en el caso mexicano y en el caso de la contienda política. Entonces, quien busque una fórmula técnica idónea no la va a encontrar. Lo que tiene que haber es una definición política. ¿Nos interesa la equidad, sí o no? ¿Nos interesa que los actores políticos dependan del financiamiento de los grandes grupos de poder económico, sí o no? O, asumiendo que como en nuestro caso los partidos políticos son entidades de interés público, pues mejor ponemos recurso público para asegurar que haya cierta equidad en la contienda y que sepamos de dónde vienen esos dineros. Claro que toda ley es normativa, quiere inducir conductas, pero el aprobar una ley no implica que eso que la ley dice se cumpla en automático. Y que a veces la ley falle no quiere decir, o que no cumpla cabalmente con su cometido, no quiere decir que haya que quitarla. Como la educación obligatoria pues no alcanza a ser obligatoria, pues quitemos la educación. Como sigue habiendo algunos o muchos homicidios, pues despenalicemos el homicidio, por favor. Entonces, la manera de evaluar una ley es por sus propósitos y en efecto por su eficacia. Pero el hecho de que no se cumpla al 100% lo que una ley dice, no quiere decir que haya que echarla para abajo. Ahora, ¿cómo estamos en México? Bueno, ¿y esto qué permitió? Antes que nada, ¿cuándo metimos el financiamiento público predominante? En 1996, porque ya veníamos de elecciones donde los votos se contaban, se respetaban, pero las contiendas eran asimétricas. El estudio que hicieron los consejeros ciudadanos del IFE, que fueron los únicos consejeros ciudadanos, los de 94, después ya no se llaman ni siquiera así, demostró que el 80% del gasto en la campaña de 94 lo había realizado un solo partido político. De ahí venimos. Y venturosamente esa evidencia dio lugar a que se emparejaran las reglas del juego. ¿Y de dónde veníamos? Pues de un partido hegemónico de más de 60 años, que estaba confundido. Acuérdense, el Estado mexicano, la
visión clásica entre Estado y gobierno en el caso mexicano no se distinguía bien en el régimen postrevolucionario, y la distinción entre gobierno y partido tampoco. Fue necesario inyectar recursos públicos a los partidos, uno, para hacer que las administraciones públicas no acabaran determinando que el partido en el gobierno siempre ganara y que las oposiciones tuvieran oportunidad real de competir. ¿Qué dio ese modelo como resultado? Que en 97 por primera vez el partido del presidente perdió el control de la Cámara de Diputados, que en 2000 se dio la primera alternancia en 70 años y el presidente perdió el control del Senado, fenómenos que se vienen repitiendo una y otra vez. Entonces, pues es muy claro que el financiamiento público, a pesar de que tiene mala fama, fue muy útil para nuestro proceso democratizador. ¿Y qué tenemos gracias al financiamiento público? Elecciones hipercompetidas una y otra vez. Ahora bien, ¿se critican los montos? Pues están la fórmula en el artículo 41 constitucional, que insisto, no es una fórmula técnica que responda a una racionalidad. El que la vaya a buscar pues no la va a encontrar. Ayer alguien se preguntaba por qué es el 0.65% del salario mínimo, pues porque eso acordaron los legisladores para tener un monto y los partidos tuvieran suficientes recursos. Puede ser 40%, 40 centavos, 30 centavos, sí, sería igual de arbitrario. Es una decisión política. ¿Queremos que los actores políticos tengan recursos? ¿Sí o no? Y si sí, ¿cuántos? Ahora, ¿ha crecido mucho? Pues miren, no necesariamente. Este es el financiamiento ordinario en pesos constantes, es decir, para poder comparar lo actual con lo pasado. El financiamiento más caro llegó en 2001. ¿Por qué? Porque hasta 2000 el financiamiento público se calculaba con una fórmula distinta a la actual que introducía como variable el número de partidos. Cuando unos partidos pequeñitos en la coalición que entonces encabezó el PRD llegaron a la Cámara de Diputados, 3 partidos, pues pasamos de 5 a 8 partidos y eso hizo que se disparara el costo del sistema de partidos. Y como era un ciclo trianual, pues ahí lo ven ustedes para 2001, 2002 y 2003. En 2003, que perdieron su registro varios partidos, volvió a caer para 2004. ¿Qué se hizo en la reforma de 2007? Darle estabilidad a esos montos. Y andamos en una cifra estable. ¿Se puede reducir? Sí. ¿Pero que ha crecido dramáticamente a nivel federal? No. Gasto de campaña. Antes se daba el 100% en cada elección, adicional al financiamiento ordinario, sin distinguir entre elección intermedia y elección presidencial. ¿Eso a qué nos llevó? A que, como creció el número de partidos después de la elección del 2000 y en 2003, aunque era elección intermedia, se daba otro tanto, la elección más cara fue la de 2003. No es cierto que sean las actuales en términos de financiamiento público. Ahí están las cifras. La reforma electoral de 2007-2008 redujo a 50% adicional del financiamiento en elección presidencial y a 30% en elección intermedia, y eso nos lleva a que pues, las elecciones de 2015 hayan tenido como recursos de campaña pues menos de una tercera parte de lo que se dio en 2003. Así que sí se ha ido bajando el financiamiento público para los partidos en gastos de campaña. Frente a la histeria de que cómo ha crecido, y ayer se decía es exponencial el crecimiento, no es cierto. Claro, si alguien no sabe que hay que descontar la inflación, pues le puede resultar creciente, pero pues es un problema de ignorancia inaceptable en académicos. ¿Qué es lo que sí pasó con la reforma de 2015, de 2014? Que sin que se discutiera mucho en la Ley General de Partidos Políticos se metió que la fórmula de cálculo para el financiamiento en las entidades era el mismo que el de la Constitución. Y eso dio lugar a que en unas entidades subiera
y en otras, por cierto, bajara. Le fue muy bien a las finanzas públicas de Morelos, Nayarit, Zacatecas, Sinaloa y Aguascalientes, que tenían fórmulas mayores. En promedio, pues sí hubo un crecimiento del 53%, ahí son 1.300 millones adicionales el año pasado. Ahora bien, quiero ir al gasto. De la fiscalización que hizo el INE, se detectó que 86% del gasto de las campañas, de los ingresos para gastos, eran financiamiento público y hay un 14% privado. Eso es lo que están gastando. Podemos, si queremos, si el legislador lo decide, reducir los montos, pero de que lo necesitan, ahí está, lo están utilizando. Siguiente, y si no es público, será de otro lado, porque es una necesidad estructural, no es de buena voluntad. Ahora, ¿en qué se gastan? Usos del financiamiento. Miren, en 2006, que fue la última vez que se compraron, los partidos dijeron haber comprado casi 500,000 de spots, 476,000, y se gastaron 2,000 millones de pesos. En realidad el IFE entonces detectó varios cientos de miles más de spots que, por cierto, no fueron sancionados por esa autoridad en ese momento. Y ha ido creciendo. Ahora tenemos otro modelo donde no solo aparecen los anuncios que los partidos compran en los principales canales y estaciones de radio, sino, como ya se explicó en la mesa anterior, en todos lados. De tal suerte, en cada concesionario de radio y televisión. Y eso pues sí ha implicado que sean muchos más spots hasta llegar a los 11 millones en 2015 de partidos en las campañas. Coincido con el argumento de Jorge Alcocer en materia de gasto, de esto de querer inventar que lo que dejaron de ganar los concesionarios es un costo para la sociedad mexicana. Bueno, pues, si lo dicen los agentes de los concesionarios, está bien, pero no les tenemos que creer. Es como si un día hacemos una inversión pública para que el agua que sale de las llaves de las ciudades sea bebible. Y decimos, pues necesitamos hacer una inversión de tanto, y que todo el mundo tenga acceso al agua, no haya escasez, y que esa agua, en cuanto la abramos, sea bebible. Y nos cuesta. Y llega alguien y dice, no, ese no es el costo real del agua. Hay que ponerle el precio de Bonafont por cada botellita, que es lo que está haciendo Ugalde. Está queriendo que lo que dejaron de ganar Televisa y TV Azteca sea imputado como un costo a la sociedad mexicana. Y eso es incorrecto, es una trampa argumentativa. Entonces no es cierto que haya 50,000 millones de costo de la democracia mexicana por los spots. Por cierto, hasta los cálculos están mal, porque si multiplicamos el precio que tuvieron en 2006, que es cuando se compraron, lo actualizamos, necesitaríamos 66,000 millones de pesos para pagar eso. No le estamos dando eso a los partidos, ni hay que dárselos. Es con cargo a los tiempos del Estado y eso no tiene valor comercial. Entonces, es una treta decir que la democracia es cara porque los concesionarios no cobran lo que les gustaría cobrar. Y la peor receta que podemos seguir es encarecer el acceso a radio y televisión, volver un mecanismo de mercado y reducir el financiamiento de los partidos, porque de un lado hacemos la necesidad de tener ingentes cantidades de dinero y por otro no tienen ese dinero público, lo van a ir a buscar a algún lado. Es una manera desde la ley de crear una dependencia de dinero opaco, de dinero incluso delincuencial de los actores políticos. La manera de blindar al sistema político del dinero indebido es
no generar necesidades económicas extraordinarias y adicionales a los partidos y a los candidatos para acercarse a la ciudadanía. Y eso en buena hora lo consiguió la reforma de 2007. Lo que hay que hacer es quitar los spots, como ya se dijo, los excesos de spots, como ya se dijo en la mesa anterior. Termino señalando que los topes de gasto de campaña pues prácticamente se han mantenido. Es necesario revisarlos siendo muy realistas porque en la fórmula actual tenemos que lo que más puede gastar un candidato a diputado federal son 1.260.000 pesos. A ver, si compra 3 camionetas grandes para recorrer el distrito, si es un distrito relativamente grande, pues ya se le fue ahí el dinero. Es realista poner esos topes. Y la otra es que hay que corregir las inequidades en materia de topes en la República. Miren ustedes, como por elector, por ciudadano empadronado, ¿cuál es el tope que se fija para las distintas elecciones? En algunos lugares son 9 pesos, como Jalisco o el Distrito Federal. En San Luis Potosí son 270 pesos. En Chiapas, lo comentaba con las consejeras, el tope de gasto para la campaña a presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez es el mismo monto que para la campaña a gobernador, no a presidente municipal, a gobernador en San Luis Potosí. A ver, los techos son techos, no cielos inalcanzables. Entonces, lo que trata el modelo es de asegurar un ingreso y de hacerlo, repartirlo con equidad, para evitar que sea estrictamente necesario depender del dinero privado. Segundo, el principal rubro de gasto en el pasado, que era el acceso a radio y televisión, lo resolvió la reforma de 2007-2008. Tercero, los topes son pertinentes para que no sea por el lado del gasto como se rompe la equidad, e insisto, creo que este modelo, visto desde que se echó a andar, ha dado resultados positivos. Por supuesto que pueden revisarse las fórmulas. Hay que ver si no es excesivo el dinero que reciben los partidos políticos, sobre todo por este cambio en la Ley General de Partidos, que se aumentó mucho, 1.300 millones, el costo de los partidos en las entidades federativas, que además pues están, son arcas públicas bastante, ya concluyo, bastante debilitadas. Pero la decisión, insisto, es política. ¿Queremos el modelo norteamericano del mercado y los millonarios? ¿O asumimos que la única reforma de los 90s que no estuvo inspirada en el consenso de Washington, que fue la electoral y que puso el énfasis en la equidad y que nos produjo alternancia y un sistema de partidos competitivo, pues tiene algo de rescatable? Por cierto, creo que es la única de las reformas de aquellos años que dio los resultados que se planteó. No así muchas otras que vendieron inspiradas, insisto, en el consenso de Washington y en una doctrina totalmente mercantil, de mercado, neoliberal, que íbamos a tener una transformación positiva en este país. Los resultados de la economía, de los indicadores del empleo, de la pobreza, de la desigualdad, ahí están. La única reforma que no estuvo inspirada en ese dogma fue la que ha dado buenos resultados, y aunque tenga mala fama pública, creo que hay que defenderla. Muchas gracias.